Nací y crecí en una familia católica, así que cuando era niña tuve que hacer la primera comunión y por tanto la primera confesión de mis pecados. A aquella edad no estaba muy segura de cuáles eran mis pecados, pero igual le dije al sacerdote algo sobre portarme mal y no obedecer a mi madre, que me figuré eran los pecados que debía confesar. Después, él me dio la absolución, con una pequeña penitencia incluida, y listo. Parece inocente, pero no lo es. En realidad, la confesión de los pecados es una de las herramientas de control psicológico más eficaces del cristianismo. Si el pecado es todo aquello contrario a la voluntad de Dios, pero como muchas veces lo he dicho, Dios es solo el resultado de la imaginación humana, podríamos entonces concluir que el pecado no existe. El asunto es que la palabra pecado está fuertemente cargada de un sentido religioso que involucra preceptos, creencias, dogmas y demás. Sin embargo, aun si sacamos a Dios y a la religión de la ecuación, no podemos negar el mal que hay en ciertas acciones o conductas que inevitablemente llevan a la persona a un estado de involución consciencial en el que puede quedar atrapada con todo lo que ello implica. En general, prefiero evitar la palabra pecado por ese ligamen religioso que tiene y que encuentro tan pernicioso. Sin embargo, bien podríamos usar esta palabra apegándonos a su sentido etimológico. Originalmente, la palabra pecado significaba un tropiezo o una equivocación, sin connotaciones religiosas, o sea, sin relación con una transgresión a supuestas leyes divinas. En este sentido, bien podríamos decir que hay acciones o conductas que son pecados, o sea, en el sentido de que son un tropiezo en el camino de vivir como seres conscientes. Así las cosas, y dejando de lado las normas religiosas, ¿cuáles acciones o conductas serían realmente pecados y cuáles no? Cada pueblo, cada cultura, ha definido de manera más o menos consensual qué es considerado malo y qué es considerado bueno. Esto significa que pueden presentarse variantes entre un pueblo y otro o entre una época y otra, pero en general hay un patrón. Aquellas acciones o conductas que impliquen un daño injusto a otro suelen ser lo malo. Por contraposición, aquellas acciones o conductas que impliquen un bienestar general suelen ser lo bueno. Considerando ese patrón, si nos vamos a los conocidos pecados capitales, la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la gula, el exceso y la pereza, fácilmente podríamos decir que son pensamientos o actitudes que condenan al ser humano a un estadio muy básico de conciencia. Así que son faltas que se deben corregir, pero no por miedo, sino porque es lo correcto para el ser humano. Con respecto a los famosos 10 mandamientos, habría mucho más que decir. Algunos no tienen ninguna importancia fuera de la creencia religiosa, y en otros lo malo, lo pecaminoso, depende de diferentes circunstancias. Otros aspectos del ser humano, como la homosexualidad o la simple desnudez, han sido considerados pecados por las religiones porque contravienen su doctrina, no porque haya mal en ellos. O sea, desde un punto de vista objetivo, ateniéndonos al patrón que mencionamos, no hay nada de malo en la homosexualidad o en la desnudez, no hay nada de qué arrepentirse. Y si observamos con atención, suelen ser conductas relativas a la sexualidad humana,
que ha sido obsesivamente controlada y condenada por las religiones. El asunto es que el cristianismo, en la cultura occidental y en cualquier lugar donde es dominante, ha monopolizado las reglas de la moral y de la ética, de modo que la mayoría de la gente, aun los no creyentes, se ha acostumbrado a dar por un hecho que cuando se habla del bien y del mal, y obviamente del pecado, lo que importa es lo que dice el cristianismo, sin detenerse a pensar que ese es solo su exclusivo punto de vista y que no tiene por qué ser el que prevalezca. El tema del pecado en la doctrina cristiana es muy antiguo. Durante los primeros siglos del cristianismo, los pensadores cristianos desarrollaron la creencia de que todos los seres humanos nacen pecadores, o sea, de que inevitablemente toda persona, aun la más joven, es propensa a romper las leyes de su Dios. Por esta razón, desde muy temprano, se instauró la práctica de que todos debían confesar sus pecados para lograr el perdón que les evitaba la condena eterna. Así las cosas, los cristianos aprenden que todos son pecadores por naturaleza, o sea, transgresores, que romper los preceptos religiosos es un pecado del que deben arrepentirse, que su arrepentimiento es para salvarse de la condena eterna, que deben cumplir una penitencia para reparar el pecado ante su Dios y ante su Iglesia, y que nada de esto sirve sin el perdón de su Dios, que es el único que puede perdonar. O sea, el cristianismo convirtió el perdón en una especie de recompensa divina. Esta creencia explica por qué la confesión de los pecados es tan importante para el cristianismo y por qué se vuelve obligatorio incluso para niños. Desde la niñez se carga de culpas al creyente cristiano y se le enseña a vivir en el miedo. Miedo a la condena divina, miedo al rechazo de la comunidad cristiana, miedo a ser un perpetuo pecador, etc. Esta culpa y este miedo son eficazmente utilizados por el cristianismo para lograr un completo control de la conducta de sus creyentes. A todo esto, algunos o muchos se preguntarán, entonces, si no hay un castigo divino, ¿qué importa pecar? El punto es que no se trata de no pecar por temor a un castigo. Ciertamente no hay infierno ni Dios juzgador, pero inevitablemente hay conductas y acciones que, como dije antes, llevan a la persona a un estado de involución consciencial en el que puede quedar atrapada con todo lo que ello implica. Reconocer el mal en nuestras acciones y en nuestros pensamientos, pedir auténtico perdón a quienes hemos perjudicado y perdonarnos a nosotros mismos, es, como ya antes he explicado, un importante acto de liberación y de crecimiento consciencial. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.